Bendiciones, Dios te bendiga, qué honor maravillosamente tenemos aquí el día de hoy de tener una palabra para tu vida, porque el Espíritu Santo nos da esta enseñanza para compartirla para ti, para todo aquel que la quiera agarrar, guardar, sellar y sobre todo valorar y vivir la palabra de Dios. El día de hoy, una vez más, que el Espíritu Santo me ayude a fluir en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba estudiando en primero de Reyes, capítulo 1, el capítulo 1, verso 5 en adelante, y nos damos cuenta de una historia realmente muy conmovedora, porque realmente vemos cómo el hermano de Salomón se levanta contra Salomón a envidiar, a querer quitar a Salomón, a querer quitarle realmente lo que le pertenecía a Salomón. Y una de las cosas que más me llama la atención es todo lo que él prácticamente planifica para poder lograr de quitarle el trono del reinado, de la posición que le pertenecía a Salomón. Pero me llamaba mucho la atención, era la manera que el Espíritu Santo me hacía entender que lo que es para uno, ni porque vengan, ni porque planifiquen, ni porque intenten, ni porque quieran, la verdad es que Dios mismo se encargará de alinear y poner todo ordenadamente para que a uno le llegue lo que a uno le pertenece. Y me llamaba la atención cómo él maquinaba, cómo planificaba, organizaba y buscaba la forma de ganarse a las personas para poder llegar a la posición que no le pertenecía a él, sino que le pertenecía era a Salomón. Pero algo que me llama la atención aquí es la manera de este hombre llamado Natán y de Betsabé, de saber inmediatamente y enterarse de lo que estaba haciendo Adonías a las espaldas de David y a las espaldas de Salomón. Y quiero resaltar, porque muchas veces nosotros hemos estado en las condiciones de Salomón. Muchas veces hemos estado en las condiciones de Salomón, que realmente han maquinado cosas a nuestras espaldas. Se han levantado contra nosotros sin nosotros entender y mucho menos sin saberlo. Muchas veces hemos perdido o creemos que estamos perdiendo como Salomón. Yo me imagino que cuando el profeta Natán y esta mujer llamada Betsabé, la madre de Salomón, se enteran, inmediatamente para ellos no nada más era algo sorprendente, sino de dónde venía lo que realmente le estaba pasando a Salomón. No era de cualquier persona, era de su propio hermano, el que le estaba prácticamente quitando la posición, el que estaba planificando el lugar que no le pertenecía por causa de envidia, por causa de ambición, por causa de muchas cosas. A veces las personas que se levantan contra nosotros a querer quitarnos o a querer llevar ventaja de lo que nos pertenece a nosotros, literalmente solamente lo que nos demuestran a nosotros es que siempre están queriendo algo que Dios no les ha otorgado y Dios no les ha dado. Eso era lo que estaba pasando entre Salomón y Adonías. Eso no le pertenecía a Adonías, eso le pertenecía a Salomón, porque aún desde el vientre de su madre ya estaba destinado eso para Salomón, porque había una promesa que Dios le había dado al rey David. Entonces hay cosas que nosotros cargamos, hay promesa, hay cosas grandes, maravillosas que cargamos y que portamos, que ni el enemigo, ni el vecino, ni la comadre, ni el tío, ni nadie que se levante va a poder obtener y agarrar lo que te pertenece a ti y a mí. Cuando Dios ha destinado, cuando Dios ha proclamado, cuando Dios se levanta a darnos y a entregarnos algo para nosotros, ni porque quieran venir a quitarlo, van a poder a querer lograr de quitar lo que realmente es para nosotros. Una de las cosas que me llama la atención aquí es la manera que a lo mejor por un momento el profeta Natán y Betsabé veían la ventaja de lo que llevaba Adonías para alcanzar lo que le pertenecía en ese momento a Salomón. Y me llama mucho la atención en la escritura la sabiduría y sobre todo la manera de ellos tener, estaban en ese momento
astuto para poder adelantársele, ir hacia donde el rey David y poder entregarle a Salomón lo que le pertenecía. Que quiero hacerte entender con esto, que por muchas veces a nosotros nos va a pasar como Salomón. Aparentemente estamos perdiendo y otros están ganando y tienen más ventaja que nosotros. Pero lo que Dios destinó, de lo que Dios habló, de lo que Dios ha proclamado, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha otorgado, de lo que Dios ha señalado para nosotros, no importa que el que vaya adelante, no importa el que tenga más ventaja, no importa que aparentemente aquel tenga más, pero nosotros cargamos una palabra, cargamos una promesa, cargamos desde el vientre de nuestra madre, antes que estuviéramos en ese vientre, ya Dios nos había señalado y nos había predestinado para algo poderoso. Y es por eso que resalto esta parte, porque cargaba Salomón una palabra, porque Dios había llegado a un acuerdo con el rey David. Cuando el rey David quiso hacerle casa a Dios, Dios le hizo entender que de él iba a salir un hijo que le iba a hacer casa, que iba a ser el que iba a tomar la posición de él. Y ahí nos damos cuenta la palabra que cargaba Salomón, y es lo que quiero hacerte entender. Cuando tú cargas una palabra, cuando tú cargas una promesa, cuando tú cargas algo de parte de Dios, ni porque quiera el que quiera venir delante de ti va a poder con lo que tú portas. Yo siempre he dicho, que el único que puede derribar las promesas y las cosas que Dios tiene para tu vida no es ni siquiera Dios, porque Dios siempre quiere que nosotros alcancemos las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Somos nosotros cuando nos ponemos rebeldes y nos oponemos a caminar diferente a lo que Dios nos está diciendo. Es la única forma, pero de lo contrario, y que venga el que venga, Dios siempre va a querer entregarnos lo que nos pertenece. Y lo que quiero resaltar aquí en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 28 en adelante, es la manera y el astucia de Dios permitir cómo este profeta Natán y esta mujer llamada Betsabé hacen todo lo posible para que a Salomón no le quiten su posición, para que a Salomón no le quiten lo que le pertenecía, para que Salomón se le entregara lo que se le había predestinado y se le había dado, para que a Salomón lo posicionara. Vimos la manera de que ellos llegan a donde David, a hacerle entender todo lo que estaba haciendo Adonías a sus espaldas y a la espalda de Salomón, y todo lo que había planificado y todo lo que estaba haciendo para agarrar una posición que no era de él. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey David respondió y dijo: llámenme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, y dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llámenme al sacerdote Sadoc y el profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y tomad a Salomón mi hijo en mi mula, y llévenlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta, diciendo: vive el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrán y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él ha escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo haga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los sacerdotes y los cereteos y los
peleteos. Y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Ión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaban la gente con flauta y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Me llama mucho la atención es la manera de que prácticamente Dios usa a este profeta llamado Natán y a la mamá de Salomón para que Salomón pudiera llegar a la posición que le querían quitar y a la posición que realmente le pertenecía. Que quiero hacerte entender con esto, que muchas veces nosotros hemos estado en las posiciones de Salomón. El enemigo nos ha querido robar bendiciones, posiciones, lugares y nos está queriendo hacer entender que nos lleva ventaja con personas que van adelantadas, con personas que quizás han alcanzado lo que nosotros no hemos alcanzado. Muchas veces estamos como Salomón, viendo cómo otros nos quieren robar lo que nos pertenece, lo que es de nosotros. Muchas veces Dios va a poner personas maravillosas en nuestras vidas, como el profeta Natán, como Betsabé, una madre protectora de lo que portaba su hijo y sobre todo para cuidar lo que portaba su hijo. Esto nos enseña a nosotros que muchas veces nos tenemos que convertir en como el profeta Natán, a cuidar y a proteger lo que realmente le pertenece a las personas. Ser justo y sobre todo levantarnos a ser esas personas, a entender que lo que Dios quiere entregar, lo que Dios quiere darle a cada persona, eso se respeta. Una de las cosas que vemos aquí es que cuando el profeta Natán se da cuenta todo lo que estaba haciendo Adonías, el hermano de Salomón, no le agradó porque él sabía que Salomón cargaba una promesa, Salomón cargaba una palabra. ¿Qué pasa con esto? Que todas las personas que quieren venir a envidiar, a robar, a quitar y a meterse donde Dios no los ha llamado, donde Dios realmente no les ha dicho, no les ha otorgado, literalmente quedarán en vergüenza. Literalmente el mismo Dios se encargará de poner personas que se den cuenta para que Dios ponga en el lugar correcto al que realmente Dios llamó. Esto no es para el que corre, esto no es para el que realmente camina, como dice la palabra, esto no es para el que mucho hace, esto es para el que Dios tiene misericordia. Y el que cargaba la palabra y el que tenía la promesa y el que portaba la unción, el llamado, el señalamiento era Salomón. Y hay muchas personas que realmente que le han pasado como Adonías, han perdido cosas, han perdido personas, han perdido cosas importantes por meterse y por seleccionar o querer agarrar algo que no les pertenecía. Date cuenta que Adonías era hijo de David. ¿Podía él haber recibido eso? Sí, porque Absalón era el mayor. Obviamente que ya Absalón no estaba y tenía que seguir a Adonías. Pero la promesa en este caso no venía por el porte o por la manera de la primogenitura. Era por el señalamiento de una palabra que cargaba Salomón desde el vientre de su madre. Y yo quiero hacerte entender que el día de hoy es muy importante entender esta parte. Es saber qué es lo que Dios quiere para uno. Es saber lo que Dios tiene de predestinado para uno. Porque muchas veces las cosas que Dios hace y lo que Dios quiere hacer, Dios no le pide permiso a nadie. Dios no tiene que decirle y hablarle y decirle a las personas qué va a hacer, cómo lo va a hacer o cómo lo debe de hacer. Dios es el que realmente habla, ordena y el que da la palabra. Salomón portaba una palabra. Salomón cargaba una promesa. Salomón portaba realmente una posición muy grande. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta historia? Es que a Salomón le querían quitar. Le estaban por quitar la posición, el reinado y lo que portaba, pero Salomón no se había dado cuenta. Y la otra parte es que a Salomón eso lo ayudó prácticamente para llevarlo a posicionarlo y sobre todo para acelerar lo que le pertenecía a Salomón. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que muchas veces a nosotros nos va a pasar como Salomón.
Otros van a querer lo que uno porta, otros van a querer lo que Dios nos ha dado, otros se van a levantar a querer atravesarse para quitar lo que nos pertenece, pero el mismo Dios ordenará a todos y nos mandará esos profetas como Natán, nos levantará esas Betsabé, esas madres que están ahí continuamente cuidando y protegiendo lo que se le dio de su vientre para nosotros poder alcanzar lo que portamos y de lo que Dios nos ha predestinado. Date cuenta que a Salomón inmediatamente le aceleran lo que era de él, porque es ahí donde se le acercan a David, le hacen entender todo a David, y David empieza a acelerar que posicionen y que levanten y que lo unjan y que lo posicionen en el lugar que le pertenecía. Muchas veces nosotros lloramos, pataleamos, nos sentimos tristes, nos sentimos agotados, nos entristecemos porque vienen los Adonías a querer quitar lo que nosotros sabemos que es de nosotros. Pero inmediatamente eso lo que está haciendo es aceleramiento para posicionarnos y para llevarnos a lo que realmente nos pertenece, para ordenarnos y alinearnos para alcanzar lo que es de nosotros. Porque date cuenta que el rey David inmediatamente aceleró en ese mismo momento a los sacerdotes, al profeta, a la mujer, a la mamá de Salomón, que era la mujer de Elías, todos para que pusieran a Salomón en el lugar donde iba a ser su reinado. Que quiero hacerte entender con esto, que aunque quieran quitarte, no van a poder. Aunque quieran quitarte, no podrán, porque cargas una palabra, porque cargas una promesa, porque cargas algo que de parte de Dios. Dice la palabra que empezaron a decir después, viva el rey Salomón, y empezaron la gente a conocer al rey, empezaron todo el mundo como que, wow, los mismos que empezaron a ver a Adonías, una falsa, vamos a decirlo así, una falsa reunión, porque ya Adonías estaba prácticamente seleccionándose y él mismo se estaba proclamando rey y él mismo estaba tratando de convencer al pueblo. Que quiero resaltar aquí, que realmente Salomón nunca se levantó a decir yo soy el rey, yo soy el dueño de la corona de mi papá, yo soy el que le sigo, yo soy el que voy a pelear, yo voy delante. No, se levantaron a moverlo, a dirigirlo, a posicionarlo, a acelerar lo que era de él. Que quiero hacerte entender con esto, que lo que es de uno es de uno. Uno no tiene que hacer mucho escándalo. Uno con el silencio hace muchas cosas, porque hay cosas que no nos compete a nosotros pelear. Es el mismo Dios que se levantará a alinear, a ordenar para nosotros alcanzar lo que ya Él predestinó para nosotros. Es como dicen por ahí, perro que ladra no muerde. Prácticamente eso es lo que le pasó a Adonías. Estaba ladrando mucho, pero al final no cargaba eso que era de él. Es preferible guardar silencio, es preferible pelear las batallas callado, es preferible guardar ese silencio para que Dios pelee por nosotros, para que Dios salga por nosotros, para que Dios ponga las personas indicadas y las personas que Él seleccionó para llevarnos a la posición que Él predestinó para nosotros. Aunque intenten de quitarte, aunque intenten de moverte, aunque intenten de robarte lo que es tuyo, ni porque lo intenten, ni porque te muevan, ni porque te quiten, ni porque te hagan la guerra. Lo que Dios predestinó, lo que Dios habló, lo que Dios dijo que era para ti, es para ti. Una de las cosas que vemos en la historia de José es que José pasó por tantos procesos, pero cuando llegó el momento y el tiempo señalado de José, inmediatamente tuvo que este hombre soñar para que llamaran a José. Inmediatamente le cambiaron la ropa. Eso fue rápido porque había alguien que necesitaba escuchar a José. Había alguien que necesitaba la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia, lo que portaba José para que interpretara el sueño. Y fue un aceleramiento rápido. Aunque viniera o intentara alguien a querer decirle o hablarle al faraón
interpretarle, no iba a poder porque lo cargaba José. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que hay personas que buscan de copiar, hay personas que buscan de hacer lo que tú y yo portamos, lo que tú y yo hacemos. Hay personas que realmente intentan de hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero aunque lo intenten de hacer o que intenten de copiar, no van a poder ser el original. No hay nada más hermoso es que tener una esencia original y tener lo original y no la copia. O sea, cuando tú vas para un lugar y tú llevas la cédula y por más que tú entregues la copia donde tú quieras, tú cargas la original, porque la original es lo que vale. ¿Qué pasa? Que hay personas que realmente quieren ser copia, quieren hacer lo que tú estás haciendo, pero realmente la esencia, lo que porta, lo que tú tienes, te lo dio Dios, fue a ti. Y eso era lo que estaba pasando con Adonías. Él quería hacer lo que le competía y lo que era a Salomón. Y por más que intentó de copiarlo o intentó de quitarle, no pudo, porque llegó Dios a alinear, a acelerar, a ordenar y entregarle a Salomón lo que era de Salomón, porque era Salomón el que iba a ser el rey. O sea, es como que realmente tú tengas algo de manicurista, o tú tengas un spa, o tú tengas una casa, mira, yo no sé qué es lo que tú tengas, pero venga la otra y dice, y haga todo lo que tú estás haciendo en tu negocio, haga todo lo que tú estás haciendo en tu casa, haga todo. Por más que esa persona lo intente de hacer o lo intente de copiar, no importa, porque realmente quien tuvo la idea, quien le costó la idea, quien realmente se sacrificó para tener el diseño, quien tiene el original, eres tú. Entonces es importante nosotros el día de hoy dejarle a Dios. Hay un versículo que dice que Él peleará por nosotros. Está quieto y conoce a Jehová, que Él peleará por nosotros. Estaré seguro, dice Él, que yo pelearé por vosotros. Entonces Salomón fue el menos que se levantó a intervenir, a intervenir por lo que le pertenecía, por lo que era de él, porque él sabía que tenía una palabra, un llamado, un propósito. Él sabía en ese momento que Dios le había dado una promesa. Salomón fue el menos que se levantó a oponerse. Pero Dios le puso al profeta, a los sacerdotes, para acelerar y posicionarlo cuando intentaron de quitarle su posición. Aunque intenten de robarte, de copiarte, de hacer y deshacer, no importa, porque Dios siempre se encargará de llevarte, de acelerar y posicionarte en el lugar, a la hora y a la fecha como Él lo tiene predestinado. José lo sacaron de la cárcel para el palacio, lo cambiaron, lo bañaron, lo vistieron rápido, aceleraron todo para llevarlo, para que él sacara la esencia de lo que él portaba en el momento, en la hora, en el tiempo, en el mes, en el año, en el día específico que ya estaba predestinado. A Salomón lo aceleraron para que fuera en ese momento seleccionado de lo que él portaba y de lo que él cargaba. Esto nos hace entender a nosotros que no nos afanemos y que no agarremos lucha por los Adonías que quieran venir a quitarnos lo que nos pertenece, lo que es de nosotros, lo que Dios realmente ya quiso entregarnos. Mindeli, que tú no sabes, tú no te imaginas lo que yo estoy viviendo a nivel matrimonial, tú no te imaginas lo que el enemigo está haciendo en mi matrimonio, tú no te imaginas lo que está haciendo conmigo, tú no te imaginas lo que está haciendo en mi trabajo, en mi negocio, tú no te imaginas lo que el enemigo está haciendo en la área financiera por esto y por esto. Yo no sé lo que tú estás pasando como Salomón, pero Dios siempre pondrá esos profetas, Dios siempre se levantará con esa Betsabé, Dios siempre mandará esos sacerdotes para acelerar lo que portas y alinear y entregarte lo que te pertenece, porque lo que Dios dijo, lo que Dios habló y lo que Dios predestinó y lo que Dios ha dicho, eso será así. Una de las cosas que me llama la atención y quiero resaltar, es importante poner este paréntesis aquí, porque hay personas que dicen, sí, Dios habló, pero no se alinean a lo que Dios habló. Y una cosa es que realmente Dios haya hablado, pero si no caminas en obediencia bajo la palabra de la promesa, no vas a ver el cumplimiento.
No es que tú te vas a sentar a relajarte porque Dios te habló. Date cuenta que Salomón tuvo que perseguir a los que le iban a alinear. El profeta, su mamá, los sacerdotes, se tuvo que montar ¿cómo es que? Ya vamos a decir aquí. Se tuvo que montar, dice la palabra aquí, y el rey David dijo, llámame el sacerdote Sado, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joadía, y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey le dijo, toma con vosotros los siervos de vuestro señor, y toma a Salomón mi hijo en mi mula. Él tuvo que montarse en la mula, él tuvo que hacerle caso al profeta, él tuvo que hacerle caso en ese momento a todas las personas que el rey le estaba mandando para poder ser seleccionado y poder ver el cumplimiento de la selección que él cargaba de una palabra. Hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, sí, pero alíñate, porque si tú no te alineas, tú no vas a ver el cumplimiento. Tú tienes que ver el cumplimiento de lo que Dios te está hablando, pero ordena tu vida, ordena lo que Dios, a donde Dios te está guiando y orientando. Cuando nosotros estamos con las personas correctas, con lo que Dios nos está ordenando y alineando para ver eso cumplido. Salomón tenía en ese momento algo grande, pero Salomón tenía que estar con las personas correctas a su alrededor. No, Dios me habló, no, Dios me dijo, no, yo cargo una promesa, no, yo cargo una profecía, no, yo cargo algo grande de parte de Dios. Sí, tú puedes cargar algo poderosísimo, pero si no estás alineado con las personas indicadas, que son los que te llevarán al destino de ese cumplimiento. Date cuenta que José llega al palacio, y en el palacio es donde realmente interpreta, o sea, tenía que salir de la cárcel. Date cuenta que aquí él tenía que hacerle caso a los sacerdotes y a Natán. Y en ese momento a todos los siervos que estaban alrededor para poder llevar a Salomón a la posición de su padre. Nosotros tenemos que estar en el tiempo, en la hora, en el mes, en el día, señalado para la predestinación de lo que cargamos, pero también con las personas incorrectas. No es que yo voy a estar esperando una palabra profética de la manera incorrecta, con el corazón incorrecto y sobre todo en el lugar incorrecto. No, yo estoy esperando a Dios con una promesa, pero estoy en una discoteca. No, estoy esperando una promesa que Dios me habló, que Dios me dijo, pero hago lo que me da la gana. No, hay que saber alinearnos para poder ver el cumplimiento. Hay que estar en obediencia, en rectitud para poder ver el cumplimiento. Salomón se alineó, entendió lo que le querían quitar, entendió lo que le querían robar. Dios ordenó para alcanzar, que Salomón alcanzara lo que era de él, sí, pero había un orden para Salomón lograr lo que le pertenecía. Date cuenta que todo fue orden del rey David, y quien da la orden para tu vida, para la promesa, para el señalamiento de lo que Dios tiene predestinado para tu vida es Dios. Pero tú y yo somos los que nos levantamos a caminar en esa orden de obediencia para ver el cumplimiento. Aunque intenten de quitarte, aunque intenten de hacer y deshacer delante de ti, el mismo Dios te va a posicionar y te dará y te pondrá lo que te prometió. Dios te bendiga.